Era una noche oscura en la Ruta 40, una de las carreteras más largas de Argentina. En la distancia, los faros de una camioneta se acercaban a la escena de un crimen, un cuerpo sin vida, olvidado, en un descampado. La policía llegó, pero el caso pronto fue cerrado por falta de pruebas. Lo que nadie supo en ese momento, lo que quedó oculto para el público, iba a cambiarlo todo. Este es el caso del asesino de la Ruta 40, un misterio que los medios prefirieron ignorar. Todo comenzó en el año 2015. Los reportes sobre desaparecidos en esa zona empezaron a acumularse. La Ruta 40, conocida por su belleza pintoresca, era ahora sinónimo de miedo. Esta carretera, que serpentea entre montañas y paisajes deslumbrantes, se convirtió en un escenario de terror. Un grupo de jóvenes viaja por ella cada verano, despreocupados, sin saber lo que les esperaba. La brisa fresca de la noche y las risas de los amigos resonaban en el aire, mientras un acechador se movía entre las sombras, sin que nadie pudiera detenerlo. La primera señal de alarma llegó cuando se encontró el cuerpo de Carla, una joven de 22 años que había viajado para acampar con amigos. Era una chica llena de vitalidad, llena de sueños. Sus ojos brillaban con la energía de la vida, y sus relatos contaban historias de alegría, risas y aventuras. Pero esa alegría se desvaneció una madrugada, la frescura de la noche terminó abruptamente. El hallazgo de su cuerpo en un paraje alejado fue solo el comienzo. La policía, desbordada, parecía moverse lentamente en un mar de incertidumbres, sus esfuerzos eran inútiles. Nadie se imaginaba todavía lo oscuro y lo conductor que uniría todos los sucesos. Pero eso no fue lo peor. Al poco tiempo, dos amigos más desaparecieron. Lucas y Santiago, que viajaban en moto por la misma ruta, fueron tragados por el misterio que envolvía la región. La angustia creció entre los familiares y amigos. Sentían como la desesperación apretaba sus corazones. Durante semanas, sus seres queridos clamaban justicia, pero la fiscalía parecía no escuchar. Las desconcertantes desapariciones eran cada vez más frecuentes, y la carretera se convertía en un inquietante campo de caza. La sensación de que la justicia estaba lejos de alcanzarlos empezó a hacerse palpable en los corazones de todos. Y ahí, todo cambió. El hilo que conectaba todos los casos era sutil, casi imperceptible. Las víctimas compartían un rasgo común, eran aventureros solitarios. Algunos circulaban por los grupos de viajeros en redes sociales. Sus publicaciones mostraban sonrisas, paisajes asombrosos y amigos disfrutando de la naturaleza. Pero, en el fondo, había una vulnerabilidad latente. La vida al aire libre, esa libertad promisoria, se convertía en estridencia ante el acecho de un depredador. Las investigaciones iniciales, por lo general, descartaron la posibilidad de un asesino serial. La idea resultaba aterradora. Los medios nacionales no estaban interesados en una historia que no vendía. La opinión pública se desinteresó rápidamente, pero lo siguiente heló a los investigadores. Un testigo anónimo se presentó, afirmando haber visto a un hombre extraño merodear por la zona. Nadie lo vio venir. El misterio se intensificaba. El testimonio de aquel testigo despertó inquietudes. Se trataba de un hombre alto, de cabellos oscuros, cuya actitud era inquietante. Apenas se notaba entre los demás viajeros, pero su presencia se volvió recurrente. La desconfianza crecía entre los lugareños, que comenzaban a informarse sobre un extraño vehículo que parecía estar más presente de lo que debería. Algunos aseguraban haberlo visto atrapando a otros en sus redes. A partir de entonces, el aire se llenó de murmullos y miradas recelosas. Nadie quería ser el siguiente en desaparecer. Las autoridades decidieron ponerlo bajo seguimiento. En una conversación acalorada en un bar del pueblo, una mujer recordó un relato de suciedad y abuso que había quedado impune años atrás. Las voces se entrecruzaban, hablando de un viejo caso del que todos preferían no acordarse. Pero faltaba una pieza. Y cuando apareció, todo se derrumbó, revelando matices oscuros que habían permanecido ocultos tanto tiempo. La conexión con un caso de hace años fue desvelada. Las brumas del tiempo desvaneciéndose entre los dos casos crearon un eco escalofriante en el presente. En las oficinas policiales empezaron a comparar notas, fotos y relatos de casos antiguos, y sus corazones se helaron. El pasado regresaba para completar el rompecabezas. Los familiares de Carla, Lucas y Santiago decidieron actuar por su cuenta. Al ver que la investigación se estancaba, empezaron a juntar información, denunciando la falta de avance policial y buscando respuestas en las redes sociales. Lo que encontraron después era inimaginable, un archivo perdido, una carpeta del caso antiguo. Su interior contenía fotos desgastadas por el tiempo y relatos inquietantes de víctimas anteriores de la misma zona.
La lectura de esos documentos era un viaje hacia el horror. Cada hoja parecía estar impregnada de un lamento olvidado, cada imagen, un fantasma que despertaba la angustia y el horror. Las historias contadas en esas páginas ya no eran solo nombres, sino ecos que reverberaban en sus mentes. Los nombres coincidían, los patrones estaban ahí. Fue como si un rompecabezas ancestral pidiera ser completado. Lo que había comenzado como un viaje por carretera ahora se convertía en una intensa investigación por parte de un grupo de amigos que se negaban a dejar que sus seres queridos cayeran en el olvido. Pero la oscuridad no se rendiría fácilmente. Desde entonces, las comunidades comenzaron a movilizarse. Se organizaron vigilias junto a la carretera, se encendieron velas en honor a los desaparecidos, luces titilantes que destellaban esperanza, pero también temor. Al caer la tarde, el aire se llenaba de murmullos, oraciones, y el eco de los nombres perdidos se unía al viento. Las redes sociales se inundaron con hashtags como almohadilla justicia para los desaparecidos y almohadilla asesino de la Ruta 40. El clamor popular empezó a ser irrefrenable, generando una presión insostenible. Las comunidades se unieron, compartiendo historias de sus propios miedos y experiencias, haciendo que cada voz se escuchara un poco más fuerte que la anterior. Pronto, la atención mediática que la investigación inicial jamás tuvo comenzó a crecer. La policía se vio obligada a reabrir el caso. Sin embargo, en medio de todo, se encontró una coincidencia perturbadora. Las víctimas habían compartido detalles similares sobre sus contactos previos a la desaparición. Los relatos de la noche anterior, esos encuentros casuales que aparentaban ser inofensivos, comenzaron a ser reexaminados con nuevos ojos. Testigos encontraron valentía en sus recuerdos y comenzaron a hablar. Las descripciones se entrelazaban en una red que parecía achicarse a medida que la verdad emergía. Pero eso era solo el comienzo, porque la ruta era más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. Mientras las autoridades se enfocaban en los testimonios de las víctimas, la comunidad de la Ruta 40 sintió que había revivido la esperanza. Sin embargo, el avance en las investigaciones reveló algo escalofriante. La luz del día empezó a abronar el modus operandi de un depredador. Un coche se detenía, ofrecía ayuda, y desaparecía junto a sus ocupantes, dejando solo sombras y susurros de terror. La sensación de peligro se intensificaba, un aire opresivo envolvía a los pueblos cercanos, como si los mismos árboles supieran el secreto que tanto temían nombrar. Todos se preguntaban cuántas voces más se habían perdido en la oscuridad. Esto lo cambia todo. Absolutamente todo. Los esfuerzos finalmente dieron frutos cuando un oficial, tras horas de búsqueda, logró identificar un vehículo sospechoso frente a la línea de la Ruta 40. La adrenalina recorrió su cuerpo al acercarse a él. Nadie podía predecir lo que sería revelado. El ocupante fue arrestado. Su historial fue desnudado, un criminal con décadas a sus espaldas, un hombre que había aparecido en más de un informe policial, vinculado a una lista aterradora de muertes y desapariciones. Las fotos de sus víctimas, colgadas en las paredes de la sala de interrogatorios, parecían mirarlo con reproche, pero las preguntas seguían latentes en la mente colectiva. ¿Cuántas víctimas más quedaban por descubrir? ¿Cuántas historias se habían silenciado en la oscuridad de la Ruta 40? La presión social y la valentía de la comunidad comenzaron a revelarse como ingredientes cruciales en este rompecabezas. En el último momento, mientras la policía presentaba pruebas irrefutables, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El eco de las voces perdidas resonaba en la mente de todos los presentes, como un lamento que había calado hondo. El rostro del hombre arrestado no revelaba remordimientos, solo una fría deshumanización, como si estuviera esperando su próxima presa. Finalmente, las familias empezaron a recibir algo de justicia. Pero no sin un alto precio. Al buscar respuestas, muchos descubrieron que la oscuridad siempre encuentra la manera de volver a asomarse, a través de caminos que nunca deberían haber sido recorridos. El caso del asesino de la Ruta 40 marcó un antes y un después, revelando que a veces, la verdad se esconde donde menos la imaginamos. Con el tiempo, la Ruta 40 se transformó en un recordatorio trágico de que detrás de la belleza escénica, siempre pueden acechar sombras que amenazan con consumirnos. Las historias de Carla, Lucas y Santiago, entre otros, se convirtieron en un grito colectivo por la justicia y la memoria. Así continúa la lucha, cada año, al llegar el verano, los viajeros son recordados a ser cautelosos. Las víctimas nunca serán olvidadas porque su memoria vive en el corazón de aquellos que se atreven a hablar, a recordar, a luchar. La tensión no se desvanece, la lucha por la verdad sigue, siendo una advertencia y un llamado a no hacer la vista gorda. Este tipo de contenido no aparece en cualquier lado. El like le dice al algoritmo que esto vale la pena. Un segundo. Nada más. En nuestro próximo video,
Exploraremos un misterio reciente en Río de Janeiro que dejó a todos atónitos. Porque la policía nunca atrapó al verdadero culpable. ¿Qué detalles se dejaron escapar en el camino? Queremos escuchar tus comentarios. ¿Qué harías si te encontraras con un extraño en medio de la carretera? Palabras, 1506.